bueno, resumen semanal de lo que ha estado sucediendo en cuanto a análisis fundamental dentro de Wall Street y los principales activos financieros que hay en el mercado. Empezamos con la noticia del petróleo. El barril cierra en baja esta semana por temores del despliegue de las vacunas contra el coronavirus. Básicamente, los precios del petróleo en Estados Unidos cayeron lentamente el viernes tras cotizar en un rango estrecho, ya que los inversores estaban preocupados por la persistente pandemia y la lentitud del despliegue de vacunas. Eso por lo cual, a su vez, en Texas bajó un 0,3% y el barril se está cotizando en los 52,20 al menos el día viernes, y es principalmente por la preocupación de las entregas de vacunas no solamente en Estados Unidos sino principalmente en Europa, y por eso básicamente sale la noticia de que Moderna básicamente en Europa y en muchos de los países básicamente está o ha retrasado la entrega de las vacunas, e inclusive se ha reducido las que ya se habían predispuesto, y ese retraso a su vez crea movimientos a la baja en los principales índices de las bolsas europeas. Por ejemplo, el IBEX 35, el principal índice de la bolsa española, cayó un 3,47% en la semana, que es básicamente el peor desde octubre, y allá ha perdido unos 7.800 puntos. Muy interesante. También vemos este tipo de problemas tanto en el Banco de Santander como en el BBVA y en el Bank Inter, y así sucesivamente, ¿no? Otra de las noticias más importantes de esta semana es que Wall Street cerró esta semana por el ataque del ejército del meme, ¿no? Ya mucha gente se debió haber enterado de lo que pasó con el foro de Reddit de Wall Street Bets. Para el que no sepa, básicamente hay un foro en Reddit el cual decidió comprar acciones de GameStop, en el cual no solamente esa cantidad de inversores minoristas, sino que también de fondos de inversión y el propio Elon Musk invirtieron en compras o en largo para estos activos de GameStop, y básicamente eso hizo que muchísimos fondos de inversión dentro de Wall Street tuvieran pérdidas millonarias. De hecho, se plantea que unos 20.000 millones de dólares se perdieron entre los distintos fondos de inversión en Wall Street esta semana, principalmente por el meme del foro de Reddit. Es muy impresionante lo que sucedió, y aquí nos deja saber muchísimas veces, y es curioso, ¿no? Cómo lo primero que se nos enseña es que los traders minoristas no mueven el mercado, ¿no? Pero la masa parece que hizo esta vez algo impresionante, la verdad. Elon Musk no se quedó quieto, porque esta misma semana en su descripción en Twitter colocó Bitcoin, y luego de haber colocado eso se dispara el precio un 14% más del Bitcoin, pero realmente en los próximos días vimos que está en un punto de equilibrio. De hecho, hoy se está negociando, vamos a buscarlo. De hecho, hoy se está negociando, creo que en los 30 y tantos mil dólares, de 32.000, sí. O sea, se ha mantenido realmente en un rango de mucho equilibrio. Tanto el Ethereum como el XRP también están, digamos que cayendo, pero bueno, gracias a la noticia que tuvo, a la descripción que actualizó el señor Elon Musk, obviamente se disparó un 14%. No todo acaba allí, sino que también Biden dice que debe actuar ahora en el paquete de estímulo por el COVID-19. Esto es muy interesante, ya que una de las, digamos que de las campañas que hizo Biden antes de subir al poder es básicamente hablar, ¿no?, de cómo él iba a impactar en la economía una vez tomara su puesto y ejerciera su cargo. Y básicamente ya creo que la próxima semana se está hablando, aún no hay una fecha concreta, pero creo que desde la siguiente semana inclusive ya se firmó el tratado
del el nuevo paquete de estímulos de 1,9 billones de dólares para el COVID-19. Bueno, esto tiene muchísimas cosas positivas y a la vez muy negativas. De hecho, acá en la nota en The New York Times nos cuenta básicamente hacia dónde está dirigido ese 1,9 billones de dólares de Biden. Yo voy a dar, digamos que un speech básico de lo que veo aquí. Igualmente acá ven todos los links. Está desde Yahoo Finance y The New York Times en español para que lo puedan ver por completo. Pero bueno, básicamente que el plan que dio a conocer para el estímulo, para este nuevo paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares, que es muchísimo dinero, tiene cosas positivas y cosas negativas. Las positivas, digamos que es básicamente que ellos están intentando salvaguardar muchísimas de las pymes, es decir, muchísimas de las empresas pequeñas y medianas, por evidentemente la actualidad. Y bueno, acá habla de algunas estrategias, de que se quieren emitir cheques de $1,400 para cada estadounidense, el seguro del desempleo, las escuelas podrían recibir dinero para la renovación de sus clases y el salario mínimo podría aumentar. Acá estábamos hablando de que una de las campañas que hizo Biden antes de subir al poder es que él quería aumentar el salario mínimo de los estadounidenses, que actualmente se mantiene en los $7,25, y él intentaría buscar aumentarlo a los $15 por hora. Hablamos $7.25 por hora, $15 por hora. Esto es un grandísimo problema y ya esto no hay que ser un genio para darse cuenta de que aumentar el salario mínimo de un país afectaría a muchísimas empresas privadas, porque muchas de esas empresas van a tener que recortar personal y evidentemente va a aumentar el desempleo. Eso es algo normal y muchas de esas empresas van a tener que emigrar a otros países o simplemente van a cerrar, declarar la quiebra o reducir el personal. No obstante, en todos esos casos nos indicaría o da el indicativo de que realmente pues eso causaría un mayor desempleo, un mayor índice de desempleo, y que sería una mayor carga para el gobierno, principalmente porque claro, en este caso no estaría, si una persona está de desempleo y está desempleada en este momento actual y preciso del coronavirus, y el gobierno se tiene que hacer cargo de él dándole $1,400 a cada estadounidense que no tenga empleo, pues está muy complicado eso, ¿no? Y se nota de que la economía de Estados Unidos se va a golpear muchísimo si se toman este tipo de decisiones. Otra de las cosas es que también los estados y ciertas localidades podrían obtener ayuda. La salud pública es, digamos que lo principal, lo de prioridad con este paquete de estímulo. Y bueno, el plan expandiría los permisos en goce de sueldo. Los padres también recibirían asistencia financiera. Y bueno, acá en la nota del New York Times te plantea básicamente todo hacia dónde está dirigida el dinero de ese 1,9 billones de dólares. Es muy curioso, ¿no? Este nuevo paquete de estímulo. Pero bueno, sería intentar, yo lo que pienso de este tipo de cosas es que sería intentar colocar un parche en una tubería, ¿no? Realmente tienes que cambiar la tubería y no colocarle un parche, porque tarde o temprano igual va a explotar. ¿Qué pasa cuando se imprime mucho capital, se imprime mucho dinero? Que como el dólar pues evidentemente no tiene un refugio, ¿no? Esto va a aumentar evidentemente la inflación, y en los próximos años seguiremos viendo cómo el dólar se va a devaluar, pero un montón. De hecho, aquí en la gráfica del índice del dólar, esperemos a que me cargue, acá está, yo la tengo en un gráfico semanal. De hecho, para todas las personas que están en el canal de Telegram, que han recibido la información del índice del dólar, de hecho esta área naranja que vemos aquí es básicamente una zona de bloques de órdenes, una zona de demanda en el precio. La esperábamos ahí. Era una zona muy interesante, y de hecho en estos últimos meses, tanto noviembre, diciembre y estas primeras semanas del 2021, hemos visto cómo pues el precio
ha hecho una reacción o ha hecho, pues, digamos que una actitud alcista, de poder buscar una recuperación al menos corto plazo en cuanto al índice del dólar, ¿no? Y acá vemos, pues, bueno, esto lo voy a decir para los estudiantes que han hecho nuestra mentoría de trading institucional, ha creado un bloque de órdenes en forma de reyección, lo ha validado, actualmente lo recapitalizó como una capitalización inmediata y todo pareciera indicar de que seguiría o construiría un camino alcista, ¿no? Sin embargo, pues esto está en semanal y nos toca pues esperar muchísimo tiempo a esas recuperaciones y esas confluencias de que realmente el índice del dólar vaya a tomar fuerza. El problema es esto, que con este nuevo paquete de estímulos, básicamente sería aliviar la economía, pero a muy, muy corto plazo, porque a largo plazo eso ameritaría muchísima inflación. También es cierto el hecho de que no todo está perdido, ¿no? Pero siento que el gobierno está de alguna forma jugándoselo todo al tema de las vacunas. Si las vacunas no funcionan, yo sinceramente creería que la economía estadounidense estaría perdida. Mucha gente me dice, pero ¿por qué no funcionarían las vacunas? Bueno, un punto es el hecho de que está, digamos que, el gen mutando. De hecho, no se sabe con claridad si la nueva cepa del coronavirus que viene desde Europa sea lo suficientemente, o sea, la vacuna sea lo suficientemente efectiva para poder salvaguardar a las personas con ese tipo de vacuna. Entonces es eso, ¿no? Si no funciona, creo que habría un grandioso problema. Lo otro es cómo terminaron la semana en los índices bursátiles de Estados Unidos. Está el Nasdaq 100, que terminó 2.9% por debajo respecto a la semana anterior. El S&P 500 1.93% a la baja respecto a la semana anterior. Y pues el Dow Jones igualmente también terminó a la baja. Mirando su gráfico, veámoslo en un comportamiento de unas 4 horas, por ejemplo. Vamos a ver el Nasdaq, que es digamos que el activo principal de los 3 índices de Estados Unidos. Hay muchas cosas que resaltar acá. De hecho, respecto a la semana anterior, vemos que esta caída compete a la semana y parte de la semana el alza y la baja, pero respecto a la semana anterior no terminó del todo bajo, o sea, no terminó neutralizando, buscando esos mínimos. De hecho, hay muchas zonas de liquidez por esta zona, bloques de órdenes de reyección, bloques de órdenes aquí. También es cierto de que hay resistencias de muy baja liquidez, o sea que hay muchas piscinas acá que podría el precio ir a buscar, pero realmente una de las confluencias que tiene es esto, ¿no? Si el precio puede realmente soportar e ir al alza. Ahora, con el paquete de estímulo, todo pareciera indicar de que esto le va a dar suficiente fuerza al mercado para seguir impulsándose al alza e ir rompiendo máximos históricos. Es por lo menos lo que me deja a mí pensar a priori de este tema del paquete de estímulo. No todo está allí. De hecho, bueno, S&P 500 y US 30 terminaron igual. Pero algo que quería comentarles era el tema del petróleo, ¿no? Que sabemos que el petróleo es una de las digamos que de los activos refugio donde los inversores buscan cuando el dólar está, digamos que de alguna forma en el piso, como en la actualidad. El petróleo ahorita, sabemos que en octubre hubo un crash, o sea que el petróleo se negoció menos $40, principalmente porque la producción seguía igual y la demanda pues estaba extremadamente baja, lo cual eso hizo que ocurriera un crash. Pero evidentemente pues está la OPEP, que es básicamente la organización de los países productores de petróleo, tomaron pues digamos que ya cartas en el asunto y por ejemplo Arabia Saudita tiene previsto recortar su producción $1 millón de barriles por día. Eso significaría de que se va a controlar un equilibrio y también la demanda en el precio del petróleo, por lo cual todo pareciera indicar de que el precio actual
del barril se va a equilibrar bastante y no veremos una caída tan abismal como ocurrió en octubre del año pasado, del 2020, que ocurrió ese crash. Por lo cual, todas esas cosas parecieran indicar de que va a haber un equilibrio, el paquete de estímulos y bueno, pero todo dependerá muchísimo porque digamos que la mayor incertidumbre del mercado actualmente es la entrega de las vacunas, ¿no? Y los confinamientos. Si todo sale bien, si la vacuna de Moderna logra entregarse, logra apurarse la creación de las mismas y todo sale bien, pues evidentemente tendremos máximos históricos en todos los índices bursátiles. Cabe resaltar, y aquí lo digo, muy atentos a eso, muy atentos a las noticias de cómo se vayan implementando el tema de las vacunas y el tema de Pfizer, de Moderna, de todo esto, cómo se estén implementando, porque eso es lo que va a dictaminar de que los índices bursátiles, no solo del Nasdaq, del S&P 500 y los 30, sino las bolsas de valores como el IBEX y el GER30 y los índices bursátiles en Europa vayan al alza. Así que por mi parte eso es todo. Eso ha sido un análisis breve de lo que sucedió esta semana en cuanto a las noticias y pues estamos en contacto por el grupo de Telegram. Únete si no lo estás y nos vemos en la siguiente video. Bye.